Benedicite, muy buenos días. Continuamos con la lectura y los comentarios de la regla de los cuatro padres. Hoy vamos a leer el capítulo sobre el trabajo en el discurso que está llevando el abad Paphnutio. Y dice así: es conveniente dar algunas instrucciones acerca del modo en el cual los hermanos deben trabajar. De la hora prima a la hora tercia nos dedicamos a Dios. De la hora tercia a la hora nona se haga sin lamentación cuanto ha sido ordenado. Quienes quieran obedecer fielmente, recuerden aquel dicho del apóstol: haz todo sin murmurar ni dudar. Recordemos aquella terrible sentencia: no murmuréis como hicieron algunos de ellos y murieron a manos del exterminador. El superior debe encomendar la dirección de todos los trabajos que deban ejecutarse a un hermano capaz, de modo que todos los demás obedezcan a sus órdenes. Es necesario establecer cómo deben ser tenidas en consideración tanto las enfermedades como las capacidades de los individuos. Los hermanos que vivan del trabajo manual, de acuerdo a las enseñanzas del apóstol que dijo: trabajo con mis manos para no ser una carga a ninguno de vosotros. Sin embargo, si alguno a causa del ayuno y del trabajo manual se siente oprimido por el cansancio, el anciano debe ver cómo dar reposo a este fatigado. Quien al contrario es de constitución física robusta debe trabajar en lo que fuera, buscando como el apóstol reducir a esclavitud el propio cuerpo. Recordemos algo que repetido con frecuencia: a nadie le sea lícito hacer lo que fuera por su propia voluntad sin el permiso del superior. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99-658-265. El abad Paphnutio plantea varias cosas en este capítulo y bien interesantes. En primer lugar, que desde la hora prima a la hora tercia uno se dedica a Dios, es decir, los monjes se dedicaban a Dios. Estamos hablando que la hora prima era a eso de las 6:30, 7 de la mañana, hasta las 9, que era tercia, o sea, entre 2 horas y 3 horas dedicadas a Dios, las 6 a las 9 o 7 a 9, 2 a 3 horas dedicadas a Dios. Pero que desde la hora tercia a la hora nona, es decir, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, esas 6 horas, se dediquen al trabajo.
La estructura, en realidad, en los monasterios de la jornada es distinta a nuestra cultura occidental y cristiana. Es decir, nosotros estamos acostumbrados al desayuno, al almuerzo, a la merienda y a la cena. Y si somos chilenos, a las 11 de la mañana y a las 11 de la tarde. Una picadita que hay ahí entre el desayuno y el almuerzo y otra picadita que hay entre la merienda y la cena. Pero bueno, la realidad monástica dice que hay una o dos comidas, ya lo veíamos en San Benito, ¿verdad? Generalmente, todavía los monasterios que guardan esta tradición, que generalmente es en Oriente, en Occidente se mantienen 3 o 4 comidas, 3 seguras, desayuno, almuerzo y merienda. Pero en Oriente, que todavía se mantiene esta antigua tradición, hacen una primera colación, una primera comida después de rezar tercia, se rompe el ayuno nocturno y la otra comida es antes de vísperas, es al caer de la tarde, ¿verdad? Entonces, la jornada laboral de los monjes, de este grupo de monjes, al igual que de muchos monjes en la actualidad, es de tercia a nona, 6 horas. Y plantea un aspecto muy importante, que es que esta tarea se haga sin murmurar, se haga sin lamentaciones. ¿Por qué? Y porque uno tiene que trabajar, ya lo decía el apóstol, el que no trabaja que no coma. Ya lo decía San Benito en la regla. Miren qué importante, ¿no? Oriente y Occidente, ¿no? Acá dice que trabajen sin murmurar, recordando la sentencia. Y pone 2 textos de San Pablo. Haz todo sin murmurar ni dudar, un texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, y un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, que dice, no murmuréis como hicieron algunos de ellos y murieron a manos del exterminador. La tarea hay que hacerla. Dice San Benito que si tienen que trabajar, no murmuren, porque así serán verdaderos monjes, como lo fueron nuestros padres y los apóstoles. Y aquí los 4 padres en Oriente plantean similar enseñanza. O sea que hay una coincidencia entre Oriente y Occidente en la tradición monástica. El trabajo manual es importante. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero históricamente los monasterios se han dedicado al trabajo intelectual, a escribir himnos, a copiar manuscritos, a cantar salmos, a componer melodías. Bueno, sí, pero justamente todas esas cosas se dieron en un tiempo en que se perdió la esencia de la vida monástica. Todo eso surgió cuando los monjes dejaron de trabajar la tierra, cuando empezaron a tener sirvientes que trabajaban para ellos y se convirtieron en grandes feudos los monasterios. Y ahí se perdió el espíritu monástico y ahí vino la relajación y ahí vino el caos dentro de la vida monástica. ¿Esto quiere decir que el trabajo intelectual no se debe hacer? No, esto quiere decir que uno tiene que poner el sano equilibrio entre trabajo intelectual y trabajo manual. No se justifica que en un eremitorio venga una persona a limpiar. El monje tiene que limpiar su casa. Ah, pero es muy grande, no me gusta. Y bueno, ¿qué va a hacer? Si no le gusta, hágalo igual. Aquí lo plantea, obedezca, ¿verdad?, las órdenes del abad, del superior. Yo no les estoy dando órdenes, yo estoy diciéndoles lo que enseñaron los padres. Ustedes quieren hacer otra cosa, están en su derecho. Ustedes quieren decir, bueno, pero eso era antes, están en su derecho, pero sepan que no están viviendo la espiritualidad monástica y la tradición monástica. Yo recuerdo con alegría y con dolor, 2 recuerdos.
En el monasterio La Pascua, los monjes nos cocinábamos, nos lavábamos la ropa, nos cosíamos la ropa, trabajábamos la tierra, cuidábamos los animales, cortábamos leña, carreábamos leña, hacíamos los arreglos de la casa, construimos el templo, la capilla, hacíamos todo. Hacíamos las conservas para el invierno, todo. Y ahí descubrí yo la riqueza del trabajo manual, pero también del trabajo intelectual, porque los monjes ciertamente no traducían manuscritos, pero dedicaban tiempo al estudio, tiempo a la lección divina, tiempo a preparar unas profundas homilías que luego se volcaban en la Eucaristía, vinculadas siempre a la historia y a la tradición monástica, pero insertas en la realidad en la que estábamos. Y la otra realidad, la abadía de Niño Dios, donde éramos 40 y pico de monjes, de los cuales trabajo manual hacían solo los novicios y algunos hermanos, los padres, que la mayoría no tocaban una escoba, donde teníamos 2 cocineros, una señora que lavaba y planchaba la ropa, donde habían empleados que hacían el pan, se había terciarizado la panadería, donde habían empleados en el colmenar, empleados en la huerta, empleados en la bodega, empleados en la fábrica de escobas, y los monjes se dedicaban al ocio, a tender capillas, a dar clase en el Instituto de Filosofía y no mucho más. Y esto es una crítica constructiva. Serán verdaderos monjes, dice San Benito, cuando vivan del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles. Y el trabajo de las manos no es otra cosa que transformar los entornos. Entonces no se justifica que en un eremitorio venga una persona a limpiar. No se justifica que en un eremitorio vengan empleados. A ver, si tú no podés mantener el eremitorio, entonces reduce el espacio, porque tu vida eremítica tiene que estar centrada en Dios. No eres un empresario. Y si quieres ser empresario, y bueno, anda a otro lugar, pero no a la vida eremítica y no a la comunidad monástica de Sicaspa. Acá estamos tratando de recuperar la espiritualidad monástica. Estamos tratando de recuperar las raíces de nuestra tradición. Y entonces el trabajo manual es importante. Limpiar, cocinar, fregar, atender los animales, atender la huerta si tenemos, o el jardín, hacer los pequeños arreglos que haya que hacer. Es cierto que si hay que hacer, qué sé yo, un arreglo en sanitaria y no sé sanitaria, bueno, puedo instruirme en YouTube y hacerlo. Pero si no me animo, bueno, llamo a un sanitario, evidentemente. Pero me refiero a esas tareas cotidianas que es propio del quehacer monástico. Y dicen los 4 padres, dice el abad Pafnucio, lo mismo que dice San Benito. Los hermanos vivan del trabajo manual de acuerdo a las enseñanzas del apóstol que dijo, trabajo con mis propias manos para no ser una carga a ninguno de vosotros.
Ciertamente a lo largo de la vida monástica han habido infinidad de desviaciones a derecha y a izquierda, pero aquí se trata de ir a nuestras raíces. Claro, también el abad Pafnucio es muy considerado y dice, bueno, pero tengan en cuenta las enfermedades, tengan en cuenta los hermanos que por el esfuerzo del trabajo y por el cansancio y el desgaste del ayuno, por ahí no le dan las fuerzas. Entonces, el anciano superior sea considerado. O sea, el sano equilibrio. Pero también plantea que aquellos que son de una constitución física fuerte sigan haciéndolo. Y aquí se trata de aplicar el concepto de equidad, una justicia equitativa, no el concepto de la justicia que tenemos todos de esa persona ciega, ¿verdad? Que para todo el mundo lo mismo. No, la justicia del reino de Dios no es así. Y la justicia que se debe aplicar en la vida monástica no es la justicia del mundo, sino la del reino. Y la justicia del reino tiene que ver con la equidad, no con la igualdad. Es decir, no darle a todos lo mismo, sino darle a cada uno lo que necesita. ¿Y eso es injusto? No, no es injusto. Esa es la justicia del reino. Si nosotros estudiamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que es lo que nos revela. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas. Y finaliza el abad Pafnucio con una sentencia categórica y rotunda. Recordemos algo que he repetido con frecuencia. A nadie le sea lícito hacer lo que fuere por su propia voluntad sin el permiso del superior. Cuando yo leo esta regla o cuando leo los escritos monásticos, los escritos monásticos de nuestros padres, yo pienso mucho en la vida monástica actual. Y veo cómo nos hemos desviado, cómo se ha desvirtuado. En realidad, en los monasterios, en los eremitorios, cada cual hace lo que se le canta. Rara vez hay una actitud de obediencia, y me refiero a Occidente. Uno termina haciendo muchas veces lo que quiere y no lo que debe. Y esto es algo para que lo pensemos en la comunidad monástica esicasta, pero también es para que lo pensemos en cualquier práctica monástica, sea eremítica o sea cenobítica. ¿Qué hago yo? ¿Me someto a la autoridad del superior? Porque aún los cenobitas tienen un abad y una regla, por lo tanto, es fácil el concepto de sometimiento, el concepto de obediencia. Pero los eremitas estamos como en ese camino poco claro, ¿verdad? ¿A quién obedecemos? ¿Obedecemos a Dios? Sí, pero ¿cuántas veces decimos, creemos o nos convencemos que lo que nosotros queremos hacer y lo que no es nuestra voluntad es voluntad de Dios? Nosotros también, como eremitas, tenemos un Padre espiritual al que hay que darle cuentas y al que hay que someterse y al que hay que consultar. Por eso es importante tener un proyecto monástico. Como eremita tengo que elaborar durante mi periodo de noviciado, durante mi periodo de iniciación, tengo que elaborar un proyecto de vida monástica para después poder cumplirlo y no hacer lo que
se me ocurre cada día. Me quedo por aquí. No quiero seguir profundizando en el tema, porque puedo tocar algunos nervios en algunos hermanos o hermanas. Tengan muchas bendiciones. Muy buena jornada.